reciban nuestro saludo en esta la 10ª actividad orientadora de la asignatura Clínica 1, en la que estudiaremos algunos de los principales síndromes del sistema cardiovascular. Una vez finalizada la actividad orientadora de hoy, serán capaces de vincular los aspectos morfofisiológicos y morfofisiopatológicos del sistema cardiovascular para la comprensión de los síndromes de hipertensión arterial, de insuficiencia coronaria y el síndrome de SHORT. Elaborar el diagnóstico sindrómico de los síndromes de hipertensión arterial, insuficiencia coronaria y síndrome de SHORT, teniendo en cuenta la sindromografía y la sindromogénesis, e interpretar los exámenes de laboratorio clínico generales y específicos relacionados con estos síndromes. Como recordarán de sus estudios de morfofisiología, la presión arterial es la fuerza o empuje de la sangre sobre las paredes arteriales. La presión sistólica o máxima es el valor mayor obtenido durante la eyección ventricular y la diastólica o mínima es el valor menor observado durante el diástole, que casi siempre coincide con el final de este. La presión sistólica depende básicamente del gasto sistólico, de la eyección ventricular y de la distensibilidad de las arterias. La presión diastólica depende de la resistencia periférica y además del valor de la presión alcanzada durante el sístole y la duración del diástole. Ambas presiones sufren variaciones por la influencia de la viscosidad de la sangre y de su volumen, es decir, la volemia. Durante su práctica docente han podido obtener las cifras tensionales de los pacientes que acuden a consulta, utilizando el esfigmomanómetro, que puede ser de varios tipos. El que más comúnmente utilizamos es el aneroide. La correcta técnica de la toma de tensión arterial ya fue abordada durante el estudio de los procederes diagnósticos y terapéuticos más frecuentes, por lo que deben tenerla siempre presente para lograr cifras reales que permitan un correcto diagnóstico del síndrome de hipertensión arterial. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, podemos preguntarnos, ¿cuándo decimos que estamos en presencia de un paciente con hipertensión arterial? Para ello, hay que tener presente que los límites máximos de valores normales de tensión arterial son arbitrarios y se basan empíricamente en los niveles por encima de los cuales los numerosos estudios realizados en grandes poblaciones a partir de la segunda mitad del siglo XX han mostrado una tendencia de riesgo vascular aumentado. Estos valores han sido definidos por un comité de expertos de la Comisión de Prevención, Detención, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial, que en el año 2003 estableció los valores para los adultos normales, como se muestra en la diapositiva. Como observaron en la anterior diapositiva, para hablar de hipertensión arterial, las cifras de la misma deben ser iguales o superiores a 140 milímetros de mercurio, la tensión sistólica, y mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, la diastólica. Pero es importante aclarar que una sola toma de tensión arterial elevada no es suficiente para decir que un paciente es portador de este síndrome. Es necesario que el promedio de 3 o más controles obtenidos en visitas posteriores a la consulta inicial es la base para el diagnóstico correcto de este síndrome. La fisiopatología o sindromogénesis de la hipertensión arterial no es sencilla
debido a que la elevación de la misma no representa una enfermedad por sí misma, sino que es una manifestación sintomática aislada de diversos trastornos que afectan los mecanismos homeostáticos cardiovasculares. Los principales factores que se han invocado para producir aumento de la tensión arterial son factores circulatorios, retención de sodio y agua, factores renales, la respuesta disminuida de los vasoreceptores y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entre otros. Dentro de los factores circulatorios tenemos el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Si el gasto cardíaco aumenta, la presión arterial se elevará, a menos que exista una disminución de la resistencia periférica. El aumento de esta tiene lugar mayormente en las arteriolas y se debe a contracción de sus paredes vasculares. Entre estos dos factores, el más importante es la elevación de la resistencia periférica. Los mecanismos por los cuales se eleva la tensión arterial deben revisarlos en su libro de texto. Otro de los factores relacionados con la hipertensión arterial es la retención de agua y sal, lo que está demostrado en pacientes portadores de insuficiencia renal, que al no poder manejar adecuadamente una sobrecarga acuosa, aumentan los niveles de tensión arterial. Estudios recientes señalan la posible existencia de un factor genético en relación con la sensibilidad a la sal. La importancia del tercer factor en la génesis de la hipertensión arterial está demostrado en varios estudios. Nos referimos, por supuesto, al riñón. La causa del mecanismo productor de la hipertensión en estos casos parece ser la interferencia con el riego sanguíneo del riñón, lo que provoca una serie de eventos que deben revisar en su libro de texto para una mejor comprensión de este mecanismo. La respuesta disminuida de los vasoreceptores situados en la aorta y en el seno carotídeo altera la respuesta de los mismos y como consecuencia se eleva la tensión arterial. Por último, otro de los factores importantes en el control de la tensión arterial es el sistema renina-angiotensina, del cual ya conocen sus acciones de sus estudios en Morfofisiología Humana 4, por lo que deben revisarlo en su libro de texto para profundizar en este mecanismo de control. Es importante señalar que a los factores anteriormente señalados se añaden otros que también intervienen en el control de la tensión arterial, como son el sistema nervioso, las influencias hormonales, las psíquicas y el papel de la herencia. En la figura que se muestra a continuación se representan esquemáticamente los diferentes factores que intervienen en la producción de la hipertensión arterial. El síndrome de hipertensión arterial se clasifica atendiendo la causa que lo origina en hipertensión arterial primitiva, esencial o idiopática, y en hipertensión secundaria o sintomática cuando se conoce la causa que la origina. Existen otras clasificaciones de este síndrome, teniendo en cuenta otras variables como son: desde el punto de vista evolutivo, se clasifican las siguientes etapas o estadios. Estadio 1. Presión elevada según los criterios establecidos, sin evidencia de alteraciones orgánicas en el sistema cardiovascular. Estadio 2. Presión arterial elevada con hipertrofia del corazón, alteraciones vasculares mínimas en el fondo de ojo o ambas a la vez, pero sin evidencia de lesiones en otros órganos.
y el estadio 3, donde se encuentra presión elevada con afectación de varios órganos, como el corazón, los ojos, los riñones y el cerebro. Otro de los elementos a tener en cuenta para la clasificación del síndrome de hipertensión arterial es el carácter de la hipertensión. Así tenemos que es hipertensión permanente cuando hay cifras altas con continuidad manifiesta, y la hipertensión paroxística como se encuentran en el febocomocitoma, la toxemia del embarazo y en el cólico del saturnismo. Desde el punto de vista de la inspección del paciente, se clasifica en hipertensos rojos o pletóricos, que se corresponden con el tipo constitucional brevilíneo y al obeso, e hipertensos pálidos, que se asocian en ocasiones al tipo constitucional normolíneo y se observa en los afectados por arteriosclerosis y enfermedades renales. Teniendo en cuenta las cifras de tensión arterial elevadas, se clasifica en hipertensión sistólica cuando se eleva la cifra máxima y la mínima está normal y tiene buen pronóstico. La hipertensión diastólica cuando se elevan las cifras mínimas de presión y las máximas están normales. Y la hipertensión sistodiastólica cuando se elevan ambas presiones y hay usualmente complicaciones cerebrovasculares, renales y cardiovasculares, y es de mal pronóstico. Otra clasificación tiene en cuenta los límites de elevación de las cifras tensionales, y así entonces se denominan hipertensión discreta cuando la sistólica se encuentra entre 140 y 159 milímetros de mercurio y la diastólica se encuentra entre 90 y 99 milímetros de mercurio. La hipertensión moderada cuando la sistólica se encuentra entre 160 y 179 milímetros de mercurio y la diastólica entre 100 y 109 milímetros de mercurio. La hipertensión severa cuando la sistólica se encuentra entre 180 y 209 milímetros de mercurio y la diastólica entre 110 y 119 milímetros de mercurio. Y por último, la hipertensión muy severa cuando las cifras de tensión arterial sistólica se encuentran entre 210 y más y la diastólica entre 120 y más milímetros de mercurio. La sindromografía o diagnóstico positivo ha sido señalado anteriormente y recordamos que para diagnosticar un síndrome de hipertensión arterial deben haberse registrado en el paciente cifras promedios superiores o iguales a los límites establecidos de la normalidad, 140 milímetros de mercurio la sistólica y 90 milímetros de mercurio la diastólica, en 3 tomas o más, teniendo en cuenta los requisitos para una medición correcta de la tensión arterial y evitar posibles errores diagnósticos. El cuadro clínico de la hipertensión arterial varía de un paciente a otro, lo que nos hace recordar el axioma de que existen enfermos y no enfermedades. Muchos pacientes que padecen hipertensión arterial permanecen asintomáticos hasta un día en que por una exploración clínica se le detectan cifras elevadas de tensión arterial. Otras veces debutan con una complicación grave como un infarto agudo del miocardio o por una hemorragia cerebral. El estudio del cuadro clínico de esta entidad se verá con mayor profundidad en la asignatura Clínica 3. Al examen físico se constatarán cifras elevadas de tensión arterial y los signos relacionados con la afectación de otros órganos diana, como serían hipertrofia ventricular izquierda, trastornos en la eliminación de orina, retención de urea y creatinina, alteraciones en el fondo de ojo con edema de la papila o sin este.
Las evidencias analíticas o de laboratorio clínico para el diagnóstico del síndrome de hipertensión arterial tienen como propósitos orientar al médico acerca de la causa que origina el síndrome, definir el daño que sufren los órganos diana por la hipertensión y valorar el efecto del tratamiento sobre el paciente. Los estudios utilizados para ello se clasifican en generales y específicos. Son generales la hemoglobina, el hematocrito, la cituria y la determinación de las concentraciones séricas de glucosa, colesterol, HDL colesterol y triglicéridos. Los estudios específicos son fundamentalmente aquellos que exploran el sistema renal y el sistema endocrino. En un paciente hipertenso podemos encontrar las siguientes alteraciones analíticas. La presencia de policitemia, cuando esta es la causa de la hipertensión, se expresa por incrementos en las cifras de hemoglobina y de hematocrito. En la cituria pueden observarse la presencia de proteinuria, cilindros granulosos e hialinos, cuando existe daño renal por hipertensión o cuando la enfermedad renal origina hipertensión arterial. Las concentraciones séricas de glicemia, colesterol, HDL colesterol y triglicéridos pueden encontrarse elevadas en aquellos pacientes que poseen malos hábitos alimentarios o estilos de vida inadecuados, o en su defecto en pacientes que padezcan enfermedades como diabetes mellitus, obesidad e hiperlipidemias, en las cuales el descontrol metabólico favorece la aterosclerosis y por ende la aparición de hipertensión arterial. En los estudios específicos, los renales revelan las siguientes alteraciones. La microalbuminuria es positiva e indica que existe proteinuria aun cuando el paciente no exprese manifestaciones clínicas ni cambios en el aspecto macroscópico de la orina, como es la presencia de espuma manifiesta. Es el resultado del grado de afectación glomerular por la hipertensión o la enfermedad glomerular que conduce a hipertensión arterial. Por ser una prueba de gran especificidad y sensible, se utiliza en la práctica médica para la pesquisa de enfermedades glomerulares. La renina plasmática constituye un indicador importante en la hipertensión arterial, porque en los pacientes donde las concentraciones son elevadas, hace sospechar que la causa es la hipertensión renovascular. Los niveles séricos de creatinina y ácido úrico se elevan en aquellos pacientes hipertensos donde existe daño renal manifiesto o en aquellos pacientes que padecen de insuficiencia renal como causa de hipertensión arterial. El filtrado glomerular es un estudio que describe la función renal en los hipertensos. De acuerdo al grado del daño que posee el riñón, así será la repercusión sobre las funciones de filtración y reabsorción. Las cifras de referencia del filtrado glomerular son 80 a 120 mililitros por minuto. Cuando la tasa de filtrado se encuentra por debajo de 80 mililitros por minuto, entonces decimos que existe insuficiencia renal. Los estudios endocrinos en los pacientes hipertensos revelan las siguientes alteraciones. Los niveles séricos de aldosterona se encuentran elevados si la causa de la hipertensión es el aldosteronismo primario. En el ionograma encontraremos hipernatremia o niveles de sodio elevados y niveles bajos de potasio o hipopotasemia. La concentración de catecolaminas libres en el suero, adrenalina y noradrenalina se elevan cuando la causa de hipertensión es un tumor de la médula suprarrenal o feocromocitoma. El ácido aminoglicólico en orina se incrementa en estos pacientes debido a que es el producto final del catabolismo de las catecolaminas. Las concentraciones séricas aumentadas de T3, T4 y TSH se presentan cuando la hipertensión arterial es causada por el hipertiroidismo.
Los niveles séricos de ACTH y cortisol elevados expresan el síndrome de Cushing como causa de hipertensión arterial. Como hemos visto, en ocasiones el síndrome de hipertensión arterial tiene una causa conocida y es necesario el empleo de los estudios imagenológicos para determinar la misma. Los exámenes más indicados en estos casos son la arteriografía renal para determinar si la causa que produce la hipertensión es un problema renovascular, como se muestra en la imagen que aparece en la diapositiva. El ultrasonido abdominal para identificar posibles trastornos a nivel de las glándulas suprarrenales, como en el caso de los feoconocitomas que se muestra en la imagen. También es útil el empleo del ecocardiograma, pues permite evidenciar la presencia de lesiones de este síndrome a nivel del corazón, como la hipertrofia ventricular izquierda. El síndrome de hipertensión arterial, atendiendo sus causas, puede ser de etiología esencial idiopático primaria cuando no hay una causa evidente, de etiología secundaria cuando se descubre la causa que la produce, siendo las más frecuentes las siguientes: de etiología renal, como se observa en las entidades siguientes: en la pielonefritis crónica, en la glomerulonefritis aguda y crónica, en la poliquistosis renal, en la estenosis vascular renal o infarto renal. La mayor parte de las enfermedades renales graves, como la nefrosclerosis arteriolar y la nefropatía diabética, y los tumores productores de renina, como el hemangiopericitoma. La hipertensión de causa endocrina se debe a el uso de anticonceptivos orales, por hiperfunción córtico-suprarrenal, como se observa en el síndrome de Cushing, en el síndrome de Cohn o hiperaldosteronismo primario, y en los síndromes adrenogenitales congénitos o hereditarios, en el feoconocitoma y en la acromegalia. La hipertensión de causas diversas puede deberse a coartación de la aorta, poliarteritis nodosa, hipercalcemia y en la ingestión de algunos medicamentos como los glucocorticoides y la ciclosporina. Otro de los síndromes cardiovasculares de presentación frecuente en la práctica médica diaria lo constituye el síndrome de insuficiencia coronaria, que se caracteriza por la presencia de manifestaciones clínicas y electrocardiográficas que resultan de la disminución en forma aguda o crónica, transitoria o permanente del riego sanguíneo al corazón. Es importante que recuerdes que el riego coronario es insuficiente en relación con las necesidades del miocardio para cumplir su trabajo. En la mayor parte de los casos, el síndrome de insuficiencia coronaria se debe a una oclusión ateromatosa de las arterias coronarias. Otros mecanismos que pueden causar este síndrome son sobrecargas de volumen, sobrecargas de presión, reducción del aporte de oxígeno, afecciones que cursan con volumen minuto bajo y en algunos trastornos del ritmo cardíaco. Todo esto debe ser revisado con mayor profundidad en su libro de texto. El síndrome de insuficiencia coronaria se clasifica en angina de pecho, infarto del miocardio, insuficiencia coronaria sin angina y otras formas de cardiopatía aterosclerótica como son la fibrilación auricular, los extrasístoles ventriculares, el bloqueo completo de rama izquierda y el hemibloqueo anterior izquierdo. Es interés de esta asignatura abordar el estudio de los dos primeros grupos. ¿Qué es la angina de pecho? Es el síndrome caracterizado por dolor paroxístico de localización retroesternal con irradiación característica que se desencadena con esfuerzo físico, las emociones y otros estados en que aumenta el trabajo cardíaco y que se alivia con el reposo y la nitroglicerina sublingual.
Las características típicas del dolor hacen que el diagnóstico de esta entidad sea bastante fácil de realizar, dentro de las que se distinguen localización retroesternal o precordial, carácter opresivo o compresivo, condiciones de aparición durante el esfuerzo o inmediatamente después de él, irradiación al brazo del lado izquierdo, duración menos de 10 minutos, condiciones de alivio con el reposo o la administración de nitroglicerina. Si el dolor no presenta estas características y aparece tras esfuerzos leves y de duración prolongada, o si es la primera vez que se presenta, se denomina angina inestable. Otras manifestaciones que acompañan al dolor anginoso son sensación de angustia o de muerte inminente, síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos, y otros síntomas como la disnea, las palpitaciones, la palidez, la sudoración, y a veces aparecen los signos físicos de la enfermedad subyacente. La etiología de este síndrome está determinada por factores determinantes. El 90% se debe a estrechez aterosclerótica de las coronarias. Factores predisponentes. Son numerosos los factores de este tipo, dentro de los que cabe mencionar la hipertensión arterial, el hábito de fumar, la obesidad, las hiperlipidemias, la diabetes mellitus, las dietas ricas en grasas saturadas, el estrés y la vida sedentaria. Y dentro de los factores desencadenantes, el esfuerzo físico, las emociones, el frío y el coito. Los exámenes complementarios que apoyan el diagnóstico de este síndrome son: en el electrocardiograma se puede presentar durante el dolor depresión del segmento ST de 1 milímetro o más, con T aplanada o negativa. Estas alteraciones regresan a la normalidad cuando cesa el dolor o pueden persistir como expresión de isquemia miocárdica mantenida. Otra de las formas del síndrome de insuficiencia coronaria es el infarto agudo del miocardio, que es el síndrome clínico, electrocardiográfico y humoral producido por la necrosis isquémica de un sector del miocardio, con el cortejo sintomático característico que detallaremos a continuación. El diagnóstico positivo de este síndrome está dado por características del dolor, que es de localización retroesternal o precordial, que a veces se localiza en el epigastrio y es de tipo constrictivo, angustioso, usualmente muy intenso, que se irradia al hombro y brazo izquierdo. Suele comenzar súbitamente y durar más de 30 minutos. No sufre alteraciones por los cambios de posición, la respiración, la nitroglicerina ni el reposo. Otros síntomas acompañantes son síntomas circulatorios centrales como disminución de los ruidos cardíacos, taquicardia y a veces ritmo de galope, hipotensión arterial que puede llegar al shock, presencia de extrasístoles y otras arritmias, así como roce pericárdico que se presenta en el 10% de los casos. Los demás síntomas que acompañan a este síndrome deben revisarlos en su libro de texto. El diagnóstico por el laboratorio clínico del síndrome de insuficiencia coronaria se realiza mediante la indicación de estudios generales como hemograma, velocidad de sedimentación globular y glicemia, y de estudios específicos que diagnostican el daño por isquemia o necrosis en función del tiempo una vez ocurrida la oclusión coronaria. Estos son las proteínas miocárdicas hemoglobina sérica, cardiotroponina T e I, las cuales incrementan sus concentraciones en el suero del paciente afectado, y las enzimas miocárdicas, creatina quinasa miocárdica o CKMB, aspartato aminotransferasa
o ASAD y láctico deshidrogenasa o LDH. La actividad de estas enzimas en el suero se incrementa considerablemente. Estudia y profundiza los detalles de las evidencias analíticas de este síndrome en el software Clínica 1 que aparece en tu CD. Las alteraciones electrocardiográficas que se presentan en este síndrome fueron estudiadas durante la semana pasada y recuerden que las tres principales alteraciones son isquemia, aparición de ondas T negativas, lesión, supradesnivel del segmento ST y necrosis, aparición de onda Q patológica. Estas alteraciones aparecen en las derivaciones según la localización de la lesión. Otro de los síndromes que se abordará en la actividad de hoy es el shock o choque, que se caracteriza por ser un síndrome agudo y complejo en el que hay una disminución grave generalizada del flujo sanguíneo nutritivo de los tejidos. Si esta hipoperfusión tisular se prolonga, lleva a una deficiencia irreversible de la función celular. El síndrome de shock se clasifica de acuerdo con la causa primaria que lo origina o con el órgano inicialmente afectado, como se muestra en la diapositiva. Shock hipovolémico, shock obstructivo, shock distributivo y shock cardiogénico. El shock hipovolémico se origina por la pérdida de líquidos, plasma, sangre o agua corporal. Las hemorragias pueden ser externas o internas. La deshidratación es la consecuencia de la pérdida de agua corporal por vómitos, diarreas, transpiración excesiva o ingestión inadecuada. La presencia de un tercer espacio, el espacio intersticial, puede ser el origen de pérdida de líquido intravascular, como se observa en los grandes edemas, infecciones, peritonitis y en la hipoproteinemia. En el shock obstructivo se produce una interferencia con la pre o la poscarga, como ocurre en el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco o el tromboembolismo pulmonar. El shock distributivo es debido a una vasodilatación o a una permeabilidad vascular anormal o ambas cosas. Puede ser neurogénico, anafiláctico y debido a la sepsis como resultado de una infección grave en que se produce liberación de sustancias químicas. El shock cardiogénico es la disminución del volumen minuto con evidencia de hipoperfusión tisular en presencia de un volumen intravascular adecuado como resultado de una alteración de la función cardíaca por fallas del músculo cardíaco, insuficiencia valvular o trastornos del ritmo cardíaco. De ellas, la más común es la disfunción del miocardio por infarto. Para el estudio de la fisiopatología del shock, hay que tener en cuenta la estructura y función del sistema circulatorio. Sus componentes fundamentales son la bomba cardíaca, el volumen sanguíneo y el sistema vascular. Todos los tipos de shock conllevan una afectación de la microcirculación, con reducción de la perfusión capilar que priva las células de oxígeno y otros elementos necesarios, con el consiguiente acúmulo de sustancias de desecho que en su conjunto determinan disfunción de las membranas. Debes profundizar estos aspectos en tu libro de texto. El cuadro clínico es variable dependiendo del tipo de shock, la edad del paciente, las enfermedades preexistentes, la velocidad de presentación y los efectos de algunos fármacos. Si bien las diferentes causas específicas del shock
producen manifestaciones clínicas y hemodinámicas muy variadas, en general aparecen los siguientes datos clínicos. En el estado mental, al principio ansiedad, más adelante confusión, agitación, letargo, somnolencia y coma, en los estadios prolongados a severos. La presión arterial es normal al comienzo, pero a medida que este avanza, se establece hipotensión con cifras por debajo de 90 milímetros de mercurio. Alteraciones de la piel, esta aparece fría, húmeda, viscosa, pero puede estar caliente en el shock séptico. Alteraciones del pulso, apareciendo rápido y filiforme. La frecuencia respiratoria está aumentada. Las venas yugulares se encuentran ingurgitadas en el shock cardiogénico y colapsadas en el hipovolémico. La diuresis disminuye, oliguria, como manifestación de déficit de riego renal. Las principales causas que producen cada tipo de shock aparecen en la diapositiva y fueron mencionadas durante la explicación de la clasificación del mismo. El shock hipovolémico se subdivide en dos grupos: los causados por pérdidas de volumen sanguíneo, como se observa en las hemorragias agudas, que pueden ser por pérdidas externas o internas, y las que se originan por pérdidas de volumen plasmático. También proyectamos la etiología del shock cardiogénico, distributivo y obstructivo. Las evidencias analíticas en el síndrome de shock revelan el daño que se produce a nivel tisular debido a la disminución del gasto cardíaco y por ende a la perfusión tisular. Los resultados de los estudios que se indican en un paciente con shock, ya sea hipovolémico, cardiogénico o séptico, se encuentran en el software Clínica 1 de tu CD. Al terminar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La hipertensión arterial es el problema de salud pública más frecuente en el mundo desarrollado. Puede presentarse de forma asintomática, su determinación es fácil, sencilla de tratar y con frecuencia tiene complicaciones letales si no se impone un tratamiento adecuado. El shock es un estado en el que la perfusión a los tejidos es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Es producido por cualquier proceso que afecte los sistemas, órganos y sustancias que intervienen en la perfusión. El síndrome de insuficiencia coronaria guarda relación estrecha con estilos de vida no saludables y constituye la primera causa de muerte en los países desarrollados. Los estudios analíticos complementan el diagnóstico de los síndromes estudiados y permiten además establecer la evolución y el control de los mismos. En la próxima actividad orientadora estudiaremos los síndromes valvulares, los que se asocian a problemas de salud frecuentes en la práctica médica, como la fiebre reumática, siendo los más frecuentes la estenosis mitral y la insuficiencia aórtica, así como el síndrome pericárdico, que es consecuencia de múltiples enfermedades sistémicas y cardiovasculares.